Audio Jungle. Por ejemplo, aquí los argumentos de longitud variable, como yo comento aquí, eh, son muy diferentes a los argumentos por defecto, ¿no? ¿Se acuerdan que un argumento por defecto es un argumento que en la definición de su función tiene inicializado un valor? Eso significa que aunque no le pases ningún valor, el argumento va a tomar el valor por default que tiene, definido en su función, y así va a operar. Eh, en el ejemplo de argumentos por defecto hemos visto que la función puede ser llamada con diferente número de argumentos de entrada. Ajá. Pero esto no es realmente una función con argumentos de longitud variable. ¿Por qué no? Pues porque si se dan cuenta, esos argumentos solamente eran 3, 4. Entonces, si tú excedes el número de argumentos, pues se va a romper, ¿no? Entonces, eso no te permite tener una serie bueno, una función con argumentos de longitud variable, porque existe un número máximo, igual al número de argumentos que declaraste, aunque sean por default. Ahora, imaginemos que queremos una función suma que, como la de antes, pero en este caso necesitamos que sume todos los números de entrada, que se la pasen sin importar, que se le pasen sin importar si son 3 o 100. O sea, 3 argumentos o 100 argumentos, no importa. Simplemente quiero que sume todos sus números que se le pasen como entrada. Una primera forma de hacer eso sería con una lista. Entonces tienes suma números, dos puntos, total igual a 0, y por cada elemento de números, pues hacer lo que ya les había dicho, ¿no? Entonces, esta forma es válida y cumple dicho requisito, en el cual tú puedes pasarle n cantidad de elementos a tu lista, pero no se está buscando eso, porque al final de cuentas no estás trabajando con argumentos de longitud variable, ya que siempre estás pasándole un solo argumento, el cual ese argumento es una lista, y ese argumento no te está, no está no está aceptando más de uno, ¿no? Solamente es uno, y como es una lista, pues no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si queremos uno? Más de uno, digo, pues es cuando entra el operador asterisco antes de el nombre del argumento. Ajá. Como aparece aquí, por suerte Python tiene una herramienta muy potente. Si declaramos un argumento con asterisco, esto hará que el resultado que se le pase es empaquetado en una tupla, como ya lo habíamos visto, de manera automática. El resultado es igual que el anterior y podemos ver cómo efectivamente el parámetro números es de la clase tuple. También podemos hacer otras llamadas con diferente número de argumentos. Por ejemplo, aquí, pues yo le paso el 6, luego el 6, 4 y 10 con cantidad de argumentos. Ya se dieron cuenta que no están dentro de en este caso no están dentro de una lista. Todos se les pasa de manera directa. Y pues lo que hace la función en este caso, pues es porque por cada elemento dentro de la tupla que se genera, pues los va sumando. Ahora, como les comenté anteriormente, pues también puedes crear o declarar argumentos al momento de llamar una función con pertenecientes a un campo específico dentro de los parámetros, o sea, pertenecientes a un parámetro específico, con la sintaxis nombre del parámetro igual a el valor que quieres ingresar. Y para tú definir parámetros en una función de ese estilo, parámetros de longitud variable, pero que tengan una clave, una llave y un valor específico, porque así fue como los ingresaste tú cuando mandaste a llamar la función, es necesario utilizar el operador doble asterisco, espacio, el nombre del parámetro sobre el que quieres que se guarden los elementos que tú declaraste de dicha manera, ¿vale? Entonces, usando doble asterisco, es posible también tener como parámetro de entrada una lista de elementos almacenados en forma de llave y valor. En este caso podemos iterar los valores haciendo uso de la función items. Como QWARS es un diccionario,
Entonces puedes hacer exactamente lo mismo que lo que hacías, este, si tuvieras un diccionario ahí, ¿no? Solamente que en este caso no tienes como tal un diccionario, sino tienes n cantidad de elementos declarados con llave y con valor. Ajá. Hasta ahorita tienen una duda con esto que les acabo de explicar, ¿no? Ok. Entonces, en código, pues eso ya lo vimos, pero, eh, nosotros podemos hacer lo siguiente. Eh, nosotros podemos definir eh, ambos parámetros, ajá, tanto los args como los qwarks, o sea, tanto los parámetros que yo no quiero definir con un campo, el nombre de un campo específico, como los parámetros que sí, utilizando esta sintaxis para pues, nuestras funciones. Y la sintaxis es la siguiente. Tienes la función, bueno, declaras la función, la variable def, espacio, el nombre, aquí le podemos poner mostrar parámetros, ¿no? Y le puedes pasar uno. Primero quiero que los parámetros sean los parámetros, de hecho así es la sintaxis, ¿no? No funciona de otra manera. Es primero voy a definir que necesito parámetros de longitud variable sí, posicionales, ajá, sin especificarle un valor al momento de llamar la función, como aquí. Coma, quiero también parámetros de longitud variables que no sea eh, que no sean eh, que no sean posicionales, sino que sean con llave y valor. Bueno, el nombre del campo igual a el valor de dicho campo. Ajá. De esta manera yo estoy diciendo, seguramente ustedes lo han visto en muchas definiciones de funciones en Python, están diciendo que esta función va a aceptar uh-huh, cualquier tipo de parámetro. Ajá. Eso es curioso, ¿no? O sea, si tú quieres definir una función en Python que quiere aceptar cualquier tipo de parámetro, pues lo defines de esta manera. ¿Por qué? Porque va a aceptar tanto parámetros posicionales como parámetros con un nombre específico y un valor. Ajá. ¿Hasta ahorita tienen una duda con esto? ¿No? Ok. Entonces, yo aquí puedo decir que me itere ajá, y me los muestre, ¿no? Aquí yo también puedo decir que for param in arcs, in qworks, porque esto va a ser un diccionario, recuerden. Entonces imprímeme, en este caso sería param, sería aquí key, value, ¿no? Key, value, porque va a ser una tupla que voy a desempaquetar en las variables key value. Aquí puedo poner key, value. Uh-huh. Entonces, al momento de que yo ejecute esta función con mostrar bajo parámetros, yo puedo poner aquí, no sé, 1, 2, 10, 4, 3, true, incluso puedo poner una lista. Ajá. ¿Por qué? Porque pues esta lista es posicional, yo no estoy asignando un valor antes, ¿no? O sea, un nombre ajá, para este valor. Y aquí puedo poner, no sé, nombre, Raúl, estatus, este, mm, edad igual a 23, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Cuando yo ejecute esto, estas variables se van a ejecutar aquí y estas variables o estos parámetros se van a ejecutar acá. Yo puedo poner incluso algo aún mucho más descriptivo diciendo eh, eh, los parámetros posicionales, ¿no? Son así. Y paso
la variable args, ¿no? Y aquí yo puedo decir lo siguiente, los parámetros sería los parámetros con nombre y valor son, y aquí pasarle aquí, coma, y, coma, value, ¿vale? Y de esa manera yo puedo imprimir para los parámetros a los que paso de esta manera, pues todos sus datos, y también para los parámetros que paso nada más así, sin la sintaxis como está aquí, pues también todos sus datos. Ajá. Entonces, si yo ejecuto esto, valid syntax, sí, ya listo. ¿Ya vieron? Los parámetros posicionales son 10, 3, true, 1, 2 y 3, ¿ya se dieron cuenta? Y eso es cierto, ¿no? Porque es una tupla de elementos posicionales sin un nombre específico. Pero al momento de que yo le paso nombres con un nombre, pues eso se almacena en la variable QWarks y me muestra justamente los parámetros con nombre y valor son nombre, Raúl, estatus, true, edad 23. Ahí estoy imprimiendo tanto el nombre del campo como eh, el valor que tiene dicho campo, porque son un diccionario. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda con esto? ¿No? Bueno, entonces, ahora nos vamos a seguir con otra parte en las funciones. Existe una sentencia que es return, que les había comentado que bueno, ya la han visto de hecho varias veces. Es incluso muchas sentencias que algunas funciones de Python, o casi todas, implementa. Y es que el uso de la sentencia return permite realizar dos cosas. Uno, salir de la función y transferir la ejecución de vuelta a donde se realizó la llamada, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que pues la sentencia return te va a permitir que una vez que ya se haya completado cierto bloque de código, puedes regresar a la función a la ejecución de la función principal del programa, es decir, la función a la que está llamando dicha función que tiene la sentencia return. Y también te permite devolver uno o varios parámetros después de ejecutar la función, ¿vale? O sea, además de que sale de la función, le deja de ejecutar, te devuelve un valor. Ajá. Puede ser más de uno incluso. Bueno, ahora vamos a ver esto, ¿no? Referente a la función return o a la palabra reservada return. Con respecto a lo primero, ajá, que tiene que ver con el salir de la función y transferir la ejecución de vuelta a donde se realizó la llamada. Una vez que se llame a la sentencia return, se para la ejecución de la función y se vuelve o retorna al punto donde fue llamada. Entonces, es por ello por lo que el código que va después del retorno es ejecutado en el siguiente ejemplo. Ajá. Entonces, la función de mi función tiene una sentencia que primero dice print, entra en mi función, return, y lo que hace la sentencia return es, pues nada. O sea, la sentencia return eh, no hace como tal algo en específico aquí, simplemente regresa nada, ajá, a la función que está ejecutando este bloque de código, ¿no? Entonces, cuando tú mandas a llamar la función, eh, lo que está haciendo aquí es, primero, especificar un mensaje que dice entre mi función, luego regresa a la ejecución principal de tu programa
y entonces el último print no se imprime. Ajá. También puede devolver valores, como lo hemos visto. Normalmente las funciones son llamadas para realizar unos cálculos en base a una entrada, ajá, como lo vimos hace rato, donde tú le pasabas en cantidad de elementos, lo cual es de entrada, y los cálculos pues, es la suma de cada uno de esos elementos, ¿no? Y al final, ¿qué haces? Pues se regresa, ¿no? Por lo que es interesante poder devolver este resultado a quien llamó a la función. Ajá. Entonces, esta función lo que hace es, tiene una, ¿cómo se llama? Este, esta función lo que hace es que tiene, o sea, prácticamente no tiene como nada tal cual, ajá, pero tú puedes, bueno, inicialmente esta función no tiene ningún solo argumento, pero lo que tú puedes hacer es que puedes regresar algún valor específico, ¿no? Como lo hacíamos con la función anterior, que sumaba números en una lista, pues lo que haces aquí es regresar un string, ajá. Entonces, la función diola no tiene un argumento, le regresas un string y pues te imprime justamente ese valor, ¿no? De hola. Entonces, una función puede también tanto devolver nada como devolver strings o parámetros e incluso, como aparece aquí en este último párrafo, también es posible devolver más de una variable separada por coma. Ajá. En el siguiente ejemplo tenemos una función que calcula la suma y promedio de tres números y devuelve su resultado. Entonces ahorita eso lo vamos a ver en código. Aquí, por ejemplo, tienes una función que se llama suma y media. Ajá, y la función suma y media acepta tres parámetros, ¿ya se dieron cuenta? Y lo que hace esta función es que primero suma los parámetros, luego calcula eh, el promedio de los tres parámetros y al final te regresa la suma y la media. Ajá. Y al final, pues lo que haces es que cuando mandas a llamar la función, le asignas dos variables correspondientes a los valores que va a regresar. Ajá. En este caso es 18, que es la suma de ambos los tres parámetros, y media, que es 6. Entonces, eso lo vamos a ver en código. ¿Hasta ahorita tienen una duda con esto? ¿No? Bueno, ok, vale. Entonces, nos vamos a ir aquí y pues tú tienes una función, ¿no? Lo que hace aquí la función prácticamente es regresarte, ajá, y no te regresa, o sea, regresarte al flujo inicial de tu programa. Por ejemplo, aquí podemos poner print eh, antes de mi función. Y aquí podemos poner otro print que diga pues de mi función. Lo que está haciendo esto es que primero entra, se ejecuta este bloque print y luego ¿qué pasa? Regresas a la ejecución principal de tu programa. Ah, no, bueno, perdón, se ejecuta ese bloque print, ejecutas la función y ¿qué pasa al inicio de la función? Que imprimes entra en mi función. Entonces sería antes de mi función, luego entra en mi función, luego regresas al flujo inicial de tu programa que era este y ya no llegas aquí. Entonces no se imprime este mensaje que dice no llega y se imprime finalmente después de mi función, ¿vale? Entonces cuando tú ejecutas esto, ¿ya vieron? Print antes de mi función se ejecuta, se imprime y ¿qué se regresa? Pues no se regresa nada, simplemente regresas al flujo inicial de tu programa, ¿vale? Y imprimes lo demás, ignorando esto. Ajá. Eh, si nosotros, por ejemplo, le asignamos un valor aquí a mi función y queremos saber qué es lo que te regresa, porque la función return al final regresa, o sea, regresa al flujo en donde se mandó a llamar dicha función, pero puede regresar un valor de nulo o algo que tú le especifiques. En este caso, si no le especificas nada, te regresa un non, ajá, un valor nulo, de que pues, no regresaste como tal nada. Hasta ahorita tienen una duda con esto.
Oye, una pregunta. ¿Por qué en mi programa no me arroja ningún resultado? ¿Me hará falta descargar algún archivo o algo para el dev? Mm, no, no te arroja, o sea, haz de cuenta, tú especificas una función valor y lo igualas a lo que te regresa la llamada a la función, así tal Ujú, cual. sí, Y cuando tú lo imprimes no te regresa nada, así cero, o sea, ajá. no se muestran nada. No muestra nada. O sea, no Qué muestra ni curioso. error y Ujú. ningún resultado. Qué curioso, está muy raro. Si quieres hay que probarlo. Podemos probar esto en la terminal primero, porque igual si no te regresa nada, creo que al parecer no hay como tal un problema, simplemente pues está bien. Ujú. Siempre y cuando tú estés en tu código, ajá, y lo compares y digas, por ejemplo, que este valor se iguala a non, eso sea cierto, ¿no? O sea, al final sí te tienen que Ujú. regresar un valor nulo, ajá. Pero mira, podemos hacer esto aquí y podemos copiar esto y luego mandar a llamar valor igual a mi función y vamos a verificar que tiene valor. Sí, justo, o sea, no te está regresando nada como tal, porque o sea, o sea, una variable de tipo no representa algo vacío, ¿no? Un conjunto de memoria que no tiene información como tal. Pero si lo imprimes, sí te da un valor. Ajá. Ah, ok. Eso te lo Entonces, está mostrando en donde, en Google Colab, o en un programa o en tu terminal de aquí. en la terminal estoy utilizando Visual Studio. O sea, pero lo tienes aquí. Sí. Estás copiando y pegando así, tal cual. Um, Sí. O sea, estoy pasándolo tal um, cual. Vamos a ver qué pasa. Si no te arroja nada, está bien, de todos modos. Ok. Porque, o sea, siempre y cuando el valor se iguala a nulo, ajá. Incluso ahorita lo puedes hacer así, ahorita te digo, ¿cómo? Podemos Python 3 main. Bueno, ya viste, a mí sí me regresa un non. Qué raro. Pero puedes verificar que ese valor es nulo simplemente haciendo esto y al final está bien. Si no te imprime algo como tal, pero el valor sí es nulo, es correcto. O sea, a lo mejor hay algo raro o se comporta de manera distinta que sea un terminal, pero al final en el flujo de ejecución de un programa, tú, mientras verifiques que el valor es lo que tú esperas, pues está Ujú, correcto, ¿no? Eso está bien. Entonces, aquí puedes poner si valor is none, por ejemplo. ¿Por qué estoy utilizando is none? Porque es un objeto, ¿no? Es tal cual un, un, este, una variable de tipo none. Ajá. Entonces aquí yo puedo poner print, la variable tiene un valor none. ¿Vale? Entonces, si yo esto lo ejecuto otra vez, ok. eso es cierto, ¿no? O sea, sí tiene el valor de none. ¿Vale? Entonces, de esta manera tú ya verificas que, pues, aunque no te lo muestre como tal en pantalla, si te das cuenta porque así pasó, ¿no? Si yo imprimí esto, así tal cual, no me muestra nada, me lo debería Ujú, demostrar. O sea, si yo, por ejemplo, tengo mi variable x igual a 0 y aquí en la terminal pongo un x, me tienen que mostrar el valor. Ahí está. Pero en este caso, mi variable valor no tiene nada. Es curioso porque cuando yo quiero inspeccionar su valor en la terminal, pues no me muestra nada, pero si yo le pongo el print, ajá, pues sí me muestra su valor. Ajá. Es algo muy curioso. Ajá. ok. Eso depende ya mucho de en donde le estés superando. Siempre mejor verifica que el valor sea el que tú esperas, como aquí, por ejemplo, y ya con eso todo estaría bien, ¿vale? Ok. Bueno, entonces, bueno, aquí nosotros también podemos definir que una función puede devolver un string, por ejemplo. Ahí está. Entonces, yo puedo poner mensaje igual a hola. Y aquí yo puedo poner mensaje, ¿vale? Ahí está. Y pues también podemos poner def regresa número igual a este return, por ejemplo, uno, ¿vale? Entonces, poner número igual a regresa número. Entonces, si yo imprimo esto,
regresa un valor de 1, que fue lo que regreso, lo que se necesitaba. También puedo definir pues una función que me regrese diferentes valores. Def regresa valores. Aquí yo puedo poner return 1,2,3, ¿vale? Si yo esto lo quiero desempaquetar en diferentes variables, sería a, b, c igual a regresa valores. ¿Por qué? Porque yo ya sé que esta función, por eso, o sea, declaré tres variables, porque sé que esta función me regresa tres valores, ¿no? Entonces aquí yo puedo imprimir a, b, c, y me regresa los valores ya desempaquetados, en cada una de estas variables que yo declaré a la izquierda. Hasta ahorita tienen una duda con esto. Una función puede regresar un valor de nulo, puede regresar un string, puede regresar un entero, o puede regresar n cantidad de valores. Incluso aquí puedes definir otro valor, un valor lista incluso. Pero esta lista, si tú defines aquí, por ejemplo, una variable d, pues le correspondería a, a la variable d. ¿Me vieron? ¿Tienen alguna duda con esto? No. Ok. Bueno, ahorita vamos a ver, por ejemplo, aquí esta es una función que se llama suma y media, o sea que te regresa la suma de unos números y la media de esos números, y puedes especificar pues diferentes valores de retorno. Aquí, por ejemplo, tienes tres números, ¿no? Y puedes sumar A más B más C. Y la media sería la suma dividida entre la cantidad de elementos que hay, ¿no? Y al final regresa suma y media, ¿no? Entonces, cada uno de esos valores se los asignas a estas variables cuando mandas a llamar esta función. Pero respecto a todo lo que hemos visto ahorita, se dan cuenta que esta función se puede hacer incluso todavía más corta y un poquito más sin tanto y más genérica. ¿Cómo? Pues recuerden que acabamos de ver que podemos especificar argumentos de longitud variable y podemos poner aquí números, y aquí podemos decir que la suma sea sum eh, de todos estos números, coma, la media sería, creo que hay una función en Python de un módulo interno que se llama mat, que te permite obtener la media. Creo que no se puede. Pero sí hay alguna, no me acuerdo cuál es, pero creo que hay alguna que te permite obtener el promedio tal cual, ¿no? Mat.min, creo, no. No me acuerdo cómo se llama esa función, pero se puede hacer aquí fácilmente. Primero, la suma de los números entre la longitud, ¿no? ¿Todos bien? Entonces, ¿todo bien hasta ahí? Prácticamente yo lo que estoy haciendo es que yo tengo una tupla, estoy calculando la suma de cada uno de los elementos de esa tupla, que es prácticamente esto, coma, la media, que sería la suma de todos los elementos dividido entre la longitud de los elementos, ¿vale? Entonces, de esta manera tengo una función mucho más genérica que solamente esta. ¿Se dieron cuenta? Aquí, por ejemplo, lo que está haciendo es especificando tal cual el número. Aquí no, aquí simplemente con la longitud, el número de elementos que me pasen, yo lo puedo hacer. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, esto lo voy a copiar aquí para que se den cuenta que pues, cuando yo define esta función es prácticamente lo mismo que esto. O sea, bueno, incluso hasta mejor. ¿Por qué? Porque es mucho más sencilla, solamente es una línea y es muy genérica. Puedo incluso no especificar solamente 3 como aquí, puedo especificar n cantidad de números y obtener tanto su suma como su media. ¿Ya se dieron cuenta de lo poderoso que es Python en este caso? Ahí está, me da exactamente lo mismo.
Y aquí yo puedo especificar hasta más números. Por ejemplo, algo más fácil, ¿no? 10, 10, 10. Ajá. La suma es 30 y la media es 10, ¿no? No sé. Ahí está, ¿no? Entonces yo con todos los conceptos que ya hemos visto, funciones, longitudes de elementos iterables, la suma dentro de un elemento iterable, desempaquetar argumentos en una tupla, ajá, y retorno de consecutivo de más de un valor, puedo hacer una, o sea, de esto, ¿no? Que además de que son 3 líneas, no es genérico, ajá, esto lo hace pues mucho más genérico, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Entonces, esa es una manera en la cual tú puedes utilizar quizá un código, ¿no? Todavía hacerlo más genérico y más fácil de mantener. Ajá, porque en dado caso de que digamos que tengas que cambiar la división cada vez que cambias estos parámetros, pues es bastante poquito más complejo y tardado, ¿no? Tienes que cambiar los parámetros y la división. Y aquí no importa ni los parámetros ni la división porque todo eso es dinámico, ajá. Solo depende del número de parámetros que tú quieras aquí, va a ser la longitud y la suma, ajá. Entonces está mucho más cool. Y hasta ahorita tienen una duda con esto. Sí, ¿cuál sería entonces la diferencia entre ese de def suma y media con el de arriba? Que, por ejemplo, aquí, ¿qué pasa si yo a esta función le paso otro valor? Se rompió, ¿por qué? Porque yo estoy definiendo nada más 3 parámetros, ¿vale? Aquí yo lo que puedo hacer es definir la cantidad de parámetros que yo quiera, como lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Antes de la declaración de mi parámetro, defino un asterisco indicando que el número de parámetros que yo le esté pasando aquí puede variar, es dinámico, ¿no? Aquí, por ejemplo, le puedo pasar un 10 y no se rompe, le puedo pasar un 4 y pues tampoco se va a romper. Y aquí en este caso sí, y es porque yo estoy especificando solo 3 parámetros de entrada. Ajá. Otra cosa es que aquí tú estás definiendo el número de elementos, los cuales vas a dividir la suma para calcular el promedio. Ajá. Aquí no, aquí simplemente lo que estás haciendo es que no importa el número de elementos que hay aquí, simplemente como esto es una tupla, calculas el número de elementos dentro de esta tupla y de esa manera obtienes el promedio. Entonces tienes un código mucho más limpio y hasta genérico, ¿no? Es decir, que puede aceptar diversos valores y no tienes que tocar mucho de él, ¿no? Porque pues, siempre va a ser variable y es más mantenible, o sea, se puede utilizar en cualquier lado de algún otro programa. Ajá. Ok. Bueno, o sea, recuerdan que cuando nosotros empezamos viendo los comentarios en Python, a ver, un momento, espérenme unos 10 segundos. Ya listo, perdón. Bueno, recuerden que cuando nosotros empezamos a ver al principio la parte de los comentarios en Python, les comenté que había 2 maneras, ¿no? Uno era utilizando comentarios donde podemos poner este es un comentario. Y otro era con comentarios o con comillas simples, ¿no? Son comentarios multilínea, ¿no? Y les comenté algo acerca de los docstrings. Ajá. ¿Qué es un docstring? Ahorita lo vamos a ver. El docstring es una manera en la cual yo puedo documentar las funciones que tengo aquí. ¿Vale? Ahora que ya se tienen nuestras propias funciones creadas, no solamente las funciones que llamamos en Python, las nativas, tal vez alguien, o bueno, en este caso no alguien, sino algún compañero con el que estés trabajando al momento de desarrollar un código, necesite saber qué hace dicha función. Ajá. Entonces, para que sea mucho más fácil para la otra persona entender lo que hace cierta función,
igual dependiendo de su complejidad puede o no tener un comentario tan extenso. Ajá. Para que sea más fácil, es necesario pues documentarlas o en este caso ponerle unos comentarios con cierto formato. Ajá. Y es muy importante hacerlo pues para que se agilice el proceso de desarrollo. Aquí, por ejemplo, estamos definiendo una función suma. Uh-huh. Y pues lo que haces aquí es que dentro de la función suma, este es un estándar en Python, ajá, que defines comillas, pueden ser dobles o simples, y dentro de las comillas pues pones descripción de la función, cómo debe ser usada, ajá, qué parámetros acepta y qué devuelve, ¿vale? Entonces yo puedo tener aquí, por ejemplo, bueno, no sé, creo que aquí tenía algo. Ajá, aquí, por ejemplo, tengo mi función suma, ¿vale? Describo la función, cómo debe ser usada, qué parámetros acepta y qué devuelve. Ajá. Aquí puedo poner, esta es una función que suma dos números. Ajá. Acepta, acepta un parámetro A y B y devuelve la suma. Y devuelve aquí en mi función. No sé por qué no aparece. ¿Qué pasa cuando la mando a llamar? Función suma. Me va a aparecer el comentario literal, pero no aparece, no sé por qué. Ahorita lo vemos en VS Code, ahí sí se puede ver. Lo que va a pasar aquí es que cuando yo, por ejemplo, quiera saber qué es lo que hace mi función que ya cree, qué documentación tiene, en todo caso que tenga comentarios, ¿no? Así. Entonces, cuando yo ejecuto este código, pues me entrega esto, ¿vale? Suma, dos paréntesis, A, B. Esta es una función que suma dos números y acepta un parámetro A y B y devuelve la suma. Es lo que devuelve mi función. La documentación de mi función suma. También se puede acceder a dicha documentación por medio de otro parámetro que tienen todas las funciones que tú declaras, ajá, que se declara de esta manera, punto, guión bajo, doc, guión bajo, son dos guiones bajos, ajá, y te aparece, ajá, descripción de la función, o en este caso ya es diferente porque ya la cambié. Esta es una función que suma dos números, acepta un parámetro A y B y devuelve la suma. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.